Querido Padre que estás en el reino de los cielos, hemos llegado a tu casa de oración a eso, a hablar contigo. Hemos llegado, Señor, porque no tan solo necesitamos abrir nuestro corazón en esta noche, sino también necesitamos escuchar tu voz. Por eso en esta hora te suplico, oh bondadoso Dios, que puedas acercarte, inclínate si es posible al corazón de cada uno de tus hijos y tus hijas que han entrado a este solemne lugar buscando tu rostro. No tiene que ver absolutamente ningún otro detalle esta reunión que simplemente el encuentro del Creador con sus criaturas. Por eso en esta hora, Señor, nos declaramos disponibles. Queremos y anhelamos estar disponibles para que algo ocurra en cada una de nuestras vidas. Acércanos a conocerte, a conocer el corazón del Dios de los Salmos. Y mientras leemos una próxima porción de este poderoso libro, que seas tú, oh Dios, el que te encargues de amarrar tu corazón y acercarlo al corazón de Jehová. Te amamos y anhelamos tu regreso. Por lo tanto, hoy, oh Dios, aprovecha este momento y vuélvenos a bendecir. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, y la iglesia dice, amén, amén. Que el Señor me les bendiga grandemente. El pastor dijo que el Señor me les bendiga grandemente. Y ahora el pastor escuchó la respuesta de la iglesia a esa bendición. Yo no sé si usted sabe lo que es bendecir. Bendecir es decir cosas buenas. Maldecir es decir cosas malas. Y cuando alguien a usted lo bendiga en el nombre de Jesús, siéntase privilegiado. Cuando alguien le ofrezca una bendición diciéndole Dios te guarde, Dios te bendiga, siéntase usted privilegiado de que Dios a través de esa persona, al pronunciar su nombre, le está bendiciendo. Así que, querida iglesia, que el Señor le bendiga. Y yo quiero que esa bendición trascienda a cada banco, a cada lugar, y usted le pueda decir al que está a su lado, note bien, usted bendiga al que está a su lado. Usted va a darle una bendición. No es usted el que está bendiciendo. Dios está bendiciendo al usted pronunciar, hermano querido, hermana querida, querido invitado especial, que el Señor te bendiga. Así que tomen un instante y bendiga. No le hable de ninguna otra cosa. No le hable de ninguna otra cosa. Dígale, Dios te bendiga grandemente. Qué hermosa oportunidad la de estar en la casa del Señor una vez más. Qué lindo es ver la iglesia, saludarse y más que todo bendecir en el nombre del Señor a su prójimo. No sé ustedes, pero yo sentado junto a mi esposa acá en la primera fila, algo que es un principio en nuestras vidas, donde quiera que llegamos o en nuestra iglesia, cada vez que tenemos la oportunidad, tomamos esa esquinita de sentarnos. La bendición que nace, que sale del altar, yo siempre quiero estar ahí en primera fila para recibirla. Y sentado ahí junto a mi esposa, no puedo negarles, tengo que ser totalmente sincero con ustedes. Pensaba que era el rey David mientras escuchaba la hermosa melodía de los salmistas. Así eran los salmos. Los salmos eran oraciones, cánticos que se levantaban al trono de la gracia, acompañado, les enseñé el sábado en la mañana, junto a cuerdas, el arpa y cualquiera, el salterio, cualquiera de esos otros instrumentos
que tocados debidamente y para gloria de Dios. No, los instrumentos no tienen ningún problema. La actitud del quien lo toca es el que hace que el instrumento adore o no adore. Así que en esta hermosa noche mi alma alaba al Señor por la bendición que he recibido junto a mi esposa en el primer banco de esta hermosa iglesia al escuchar los salmos levantarse al trono de la gracia. ¿Alguien más fue bendecido en esta noche? Pregunto. Ojalá, mis queridos hermanos, vengan todas las noches, vengan acá mañana y vuelvan y levanten ese hermoso repertorio que alaba el nombre del Señor. Si el Señor les da licencia, regresen el martes, el miércoles, el jueves, el viernes se vayan con nosotros al campamento, el sábado, el domingo y el lunes me los llevo en el avión. Alguien que diga amén a eso. Pero sería una bendición ir las 3 horas 55 minutos desde el aeropuerto internacional de San José hasta el aeropuerto internacional de Dallas-Fort Worth con la música hermosa de los salmos en el avión. Total, nadie se va a querer bajar del vuelo, ¿verdad que sí? Nadie se va a querer bajar del vuelo. El avión sí tiene varias puertas, pero una vez despega la nave, nadie se quiere bajar. Alguien dice amén a eso, ¿verdad? Nadie se quiere bajar. Así que sería una excelente oportunidad. Dígale al que está a su lado, prepárate para la bendición. Dígaselo, prepárate para la bendición. Be ready for the blessing tonight. Hay bendición en la casa del Señor. ¿Alguien lo cree en esta noche? Hay bendición. La promesa dice que donde estén 2 o más reunidos en el nombre del Señor, el Señor ahí se da cita. Y si el Señor está entre nosotros, somos bendecidos. Amén, iglesia. Somos bendecidos. Claro que sí. Abran su Biblia en el poderoso Salmo número 55. Salmo número 55. Y mantengan la palabra del Señor cerca, porque hay algo sumamente importante en esta noche que necesitamos repasar de la sagrada palabra del Señor. Repito, Salmo número 55. Y a todos aquellos que se han conectado con esta preciosa congregación aquí en la ciudad de San José, en el oeste de esta hermosa nación, en el estado de California, y están con nosotros a través de la transmisión en vivo de esta hermosa congregación, le damos la bienvenida. Para nosotros es un gusto tenerles a ustedes desde diferentes puntos del hemisferio conectados con lo que aquí está ocurriendo. Que el Señor les guarde, les ayude y les extienda bendición donde quiera que ustedes estén. Salmos número 55. Quiero en primer lugar hacerles saber que el Salmo 55 es una súplica. Antes de leerlo y estudiarlo en esta noche, necesitamos darnos cuenta que el Salmo 55 es una súplica por ayuda en medio de una situación desesperada del salmista. Mientras hablaba y leía con los comentarios, y ustedes dirán, pastor, ¿cómo es que usted habla con los comentaristas? Bueno, los que estudiamos la palabra del Señor, le hablamos a los libros. Los libros nos hablan a nosotros. Le preguntamos al libro sagrado y el mismo libro. Si usted está visitando esta iglesia por primera vez, déjeme decirle que la iglesia adventista del séptimo día, en todos los 4 puntos cardinales del hemisferio, es conocida como la iglesia del libro. Esa es la fama que tenemos. Tenemos ese conocimiento entre la gente. Esa gente que se llama ser adventista del séptimo día, todo lo encuentran en la Biblia. Todo lo que cree está en la Biblia. Todo lo que predica está en la Biblia. Si no está en la Biblia, ellos no lo creen, no lo profesan, no lo proclaman. Así que es bueno que usted sepa que usted está llegando a una reunión, a una iglesia donde se reverencia la palabra del Señor. Alguien que diga amén a eso. Aquí no es la palabra del que más fuerte hable. Aquí no se reverencia la palabra del que más tiempo lleva.
Aquí no se reverencia la palabra del que financieramente sea más cómodo, aquel o aquella que tenga quizás más experiencia. Todos nos dejamos regir por la sagrada palabra del Señor. Y cuando usted le pregunta a la misma Biblia le contesta. Cuando usted se acerca a la Biblia con reverencia. Déjenme decirle algo acerca de cómo usted se allega a la palabra del Señor. En primer lugar, necesito que sepan que hay dos términos en el lenguaje original del Nuevo Testamento. Uno de ellos es la exégesis. Se oye aproximadamente así con el griego koineo común. Es un movimiento o un sonido gutural que se oye de esta forma. Exégesis. Y existe otra palabra que es eisegesis. La palabra tiene una parte en el inicio de esa palabra que significa todo lo que sale de adentro hacia afuera. Así que si en el lenguaje se va a hablar de el bebé que ha de nacer, usted va a escuchar en el griego que está ese término, de adentro hacia afuera. Pero el término eisegesis, quiere pronunciar que es de afuera hacia adentro, como lo es el alimento. El alimento viene de afuera y es introducido a nuestro sistema. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, no podemos estudiarla desde el punto de vista eisegético. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo es, de lo que yo cargo en mi mente, de lo que yo tengo en mi mente, le voy a aplicar a la Biblia. Y ese no es el propósito de Dios haber dejado este sagrado libro y haber defendido este sagrado libro hasta nuestros días. Razón por la cual contesto la famosa pregunta que muchos me han hecho en mi ministerio. Pastor, ¿por qué existen tantas iglesias? Yo no sé si usted se ha preguntado eso alguna vez. ¿Por qué existen tantas iglesias? Y lo interesante es que la gran mayoría de ellas, si no decir todas, dicen tener la verdad. Tengan mucho cuidado con eso, porque muchas iglesias existen por el término de afuera hacia adentro. Un preconcepto humano nacido en una mente humana en muchos lugares es sostenido con algo que dice aquí y parece ser verdad. Pero déjeme decirle claro, como les dije y mencioné en la noche de ayer, una media verdad es una total mentira. Tengan mucho cuidado. La realidad de esta soberana y hermosa iglesia, la niña de los ojos de Dios, la novia que Él viene pronto a recoger para casarse por toda la eternidad, es una iglesia que proviene del libro hacia afuera. La realidad de lo que entendemos proviene de la Biblia hacia afuera. Y la misma Biblia se explica. Yo no tengo nada que empujarle a la palabra del Señor en esta noche. La misma palabra del Señor nos va a hablar. Y aquí vemos al salmista David en el Salmo número 55 levantando una súplica por ayuda, una súplica en medio de una desesperación. El salmista termina inclusive el salmo expresando la convicción de que Dios va a intervenir. Es interesante cómo vemos la historia que la súplica de David presenta. Por cierto, si ustedes conocen el terrible momento cuando David asesinó a un hombre casado y la señora viuda terminó siendo una de sus concubinas, uno de los comentaristas dice que fue esta oración, fue en medio de esta circunstancia que el salmista abrió su corazón. Yo les dije ayer, mientras presentaba la ley de Dios, que la ley es una bendición. Pero cuando nosotros nos alejamos de Dios y nos alejamos de la ley de Dios, no estamos viviendo en bendición. No hay bendición vivir en mi propia voluntad.
No hay bendición en vivir en mi propia planificación. Siempre va a haber bendición si yo ando cerca de Dios y cerca de Dios obedezco sus estatutos. La palabra de Dios claramente dice que si yo vivo enamorado de Cristo, de seguro guardaré sus mandamientos. El que vive cerca de Cristo disfruta la bendición de vivir sus mandamientos. Así que en el momento que David se alejó de Dios, por lo tanto, llegó a cometer aquel asesinato disimulado, camuflajeado, cuando aquel hombre en combate, él estuvo en combate porque David lo envió y lo envió a la línea frontal para asegurarse que ese hombre, que era esposo debo decir, de la mujer que él vio desnuda, debía morir, y luego él de forma tremenda iba a decir: esta pobre mujer debió quedarse acá. Yo sé que estoy hablando de uno de los momentos más tristes de la vida de David. Yo quisiera hablar del momento cuando David levantó de aquellas 5 piedras lisas que agarró en el arroyo y levantó una en el nombre de el Dios de los ejércitos, y aquel tremendo gigante llamado Goliat cayó. Yo quisiera hablar de cómo él defendía a su rebaño, levantando con sus fuerzas al lobo, al oso, cuidando sus ovejas. Yo quisiera hablar de los tremendos momentos que David escribió, salmos impresionantes como los que leemos en Salmos. Pero la realidad es que la vida del ser humano tiene momentos de mucha luz, pero tiene momentos muy oscuros. Es posible que nosotros estemos proyectando y tratando de impresionar al que está a nuestro lado como que nuestra vida está completamente perfecta y todo está en su lugar. Pero yo estoy sumamente seguro de que en algún momento dado de nuestra vida también hemos levantado un grito de súplica. Nos hemos dado cuenta que hemos fallado. Nos hemos dado cuenta que algo seriamente anda mal en nuestra vida y hemos decidido abrir nuestro corazón a Dios. Déjeme decirle algo. La decisión de abrir el corazón a Dios, el espíritu de profecía marca que el mínimo acto del ser humano hacia Dios, la mínima intención del ser humano hacia Dios, la cintila, pudiera yo decir, el pequeño espacio del ser humano en tratar de abrir el corazón hacia Dios, Dios lo toma como lo más grande. Yo alabo el nombre del Señor por eso, porque mi naturaleza pecaminosa hace que yo esté lejos de Dios. Pero en ese pequeño espacio que mi corazón trata de buscarlo, hay un Dios en las alturas que dice: mi hijo me anda buscando, y lo toma como lo más grande. Mi hijo ha hecho el esfuerzo de hablarme en esta mañana y lo toma como lo más grande. Mi hijo, mi hija ha abierto la palabra del Señor en la madrugada, y para Dios eso significa mucho. Así que cada pequeño acto que nosotros levantamos hacia el Altísimo, Dios siempre lo toma como lo más grande. En este salmo no es la excepción. Aquí vemos a David presentando una realidad. El salmo era un grito del alma, un grito que quisiera él huir de la tristeza, note bien, para refugiarse en la soledad. La intensa depresión de David en este momento era tan y tan densa que él lo que quería era correr, abandonar la tristeza aunque estuviera solo. Estar solo no es bueno en la vida de los que son sanguíneos, porque el sanguíneo en su personalidad lo que anhela, ¿qué cosa es? Es estar hablando, riéndose, acompañado. Si usted es sanguíneo, déjeme decirle algo, usted vino a este mundo a pasarla bien. ¿Alguien dice amén a eso? El sanguíneo puede estar lloviendo y se está riendo.
El sanguíneo puede estar sin trabajo y todo anda bien. Anda en la vida tranquilo. Así que yo no sé dentro de los rasgos de la personalidad de David, que me parece que aunque era sanguíneo, un artista, un músico, el sanguíneo es expresivo, también tenía de colérico, era un gran líder, un hombre que cuando decía las cosas aún de él, las decía claras, las decía transparente. Pero vivía ahora en este salmo un terror. Y yo les digo a ustedes que los sentimientos de los que aquí vemos en la palabra del Señor no son muy lejanos a los sentimientos nuestros. Los seres humanos que aparecen en la palabra del Señor, como Elías, Enoc, Esteban, no eran marcianos, ni mucho menos robots, ni máquinas que obedecían a Dios. Eran gente frágil como tú y como yo, con reales necesidades como las que tenemos tú y yo. Pero ver a una persona que quiere salir de la tristeza para, aunque la solución fuese quedarse solo, me habla a mí de que esa persona estaba viviendo un terror. Ya el miedo había pasado, ya la angustia había pasado. ¿Qué es terror? Terror no es otra cosa que un sentimiento de miedo, de insuficiencia, un sentimiento de inseguridad que va por encima del miedo, que va por encima de esa inseguridad parcial. Vivir en terror es vivir asustado, tenebroso, es vivir inseguro, es vivir pensando aquí va a pasar algo, aquí va a suceder algo, es vivir con la sombra de la angustia constantemente. Vemos a David en medio de esta circunstancia. Pues claro, aquel hombre había asesinado a alguien, aquel hombre se había quedado de una forma camuflajeada con la viuda que había quedado sin su esposo, que había muerto en combate. Aquel hombre estaba viviendo un terror terrible, estaba viviendo una inseguridad terrible. Claro, conocía a Dios y sabía que lo que había hecho estaba mal. Mañana voy a hablar de la realidad del pecado, si el Señor nos da licencia. Y si usted llega aquí como llegó en esta noche, por cierto, mi corazón late en agradecimiento a cada uno de ustedes. El único propósito de mi esposa y este servidor de estar en la ciudad de San José es bendecir tu vida en el nombre de Jesús. Y cuando ustedes, yo los veo entrar uno a uno con sus niños, sus jóvenes, viniendo a la casa del Señor, el lugar de encuentro donde la palabra del Señor está siendo proclamada, mi corazón late agradecido delante del Señor. No quiero que ustedes vayan a pensar, bueno, llegué y al pastor no le causó alegría ni a su esposa. Sí, estoy muy feliz que usted ha llegado a la casa del Señor, porque aquí encontramos esperanza. Aquí el terror que vive el ser humano hoy día. La vida de David no estaba muy lejana a la vida de lo que viven hoy nuestros amigos, compañeros de trabajo, vecinos, familiares. Vivimos en el 2019 y vivimos en un tiempo de terror. Hay terror y terrorismo en el mundo por muchísimas razones. Razones políticas, razones raciales, razones religiosas. El terror parece que está mandando y tomando control de la sociedad. En la escuela los niños están viviendo terror. Ya parece ser normal ver cómo los padres aterrorizados dejan a sus hijos en las universidades, dejan a sus hijos en las escuelas elementales, dejan a sus hijos en las escuelas superiores, porque hay terror, hay miedo. Ya como que la precaución dejó de ser, ya el miedo como que se fue a un lado. Estamos viviendo por diferentes circunstancias una sociedad de terror de que usted posiblemente va a un centro comercial a comerse una nieve, aprendí a decir en México,
Aprendan cómo se dice en Puerto Rico un mantecado. ¿Alguien dice amén a eso? Así se le dice al ice cream. Muy bien. Una nieve, mantecado, ice cream. Y usted entra con su familia y cualquier cosa puede suceder. Ya no hay un lugar seguro. Ni la iglesia. Apenas hace un año, a 1 hora y media de mi casa, 26 personas perdieron la vida. Porque un hombre, incluyendo el asesino, entró y sin mediar palabras a un lugar sagrado. Pero eso pasó y del año acá ellos no se quedaron solos, ni tampoco fueron los primeros. Ha continuado pasando. Nuestro pastor asociado en nuestra iglesia nos habló de la realidad que se está viviendo en el mundo hace unas horas. 8 bombas estallaron entre iglesias y hoteles. Y al momento de yo ver esta noticia y traerla para esta reunión en esta noche, eran 185 muertos, de los cuales ya en este instante son cerca de 208 personas, contando casi 490 personas heridas, de las cuales no se sabe quién va a fallecer. Vivimos en tiempo de terror. Pero ¿sabe qué? Que si todo eso desaparecería, si no hubiese el terror político, el terror religioso, el terror racial, lo drástico de lo que estamos viendo en nuestra realidad y en nuestra sociedad, el pecado trae terror. Una vida en pecado lo que trae es miedo, terror. Primer sentimiento que experimentó las criaturas de Dios al momento de separarse de Dios y tomar aquel fruto que Dios había dicho: de todo el huerto podrás comer, mas del árbol que está en el centro del huerto no comerás, porque el día que de él comieres, ayuda a mi iglesia, ciertamente. Ellos tenían la advertencia. Ellos sabían lo que podría suceder. Dios había sido claro. Dios siempre habla claro. Dios no titubea ni vacila a la hora de darnos instrucciones para bendecir nuestras vidas. Pero cuando los seres humanos en la vida de nuestros primeros padres tomaron como fruto de andar separados de Dios, tomaron aquel fruto, lo primero que sintieron fue miedo. El miedo, la psicología dice que es un pensamiento en reversa. Y tengan mucho cuidado en el estado emocional o pensamiento que nos podemos encontrar. ¿Por qué digo esto? Porque si usted está constantemente pensando en el pasado, se va a deprimir. Si usted está intensamente y constantemente pensando en el futuro, le va a dar ansiedad. Y si usted está constantemente e intensamente pensando en el presente, le va a dar estrés. Esa es la realidad del estado emocional. Aquí hay alguien sentado pensando intensamente y constantemente en el pasado y está viviendo posiblemente una depresión pasiva o una depresión ya profunda. Es posible que hay alguien aquí que está constantemente pensando en el futuro y está ansioso. Pero tal vez alguno de nosotros está sentado en esta reunión, en este sagrado lugar, sentado pensando constantemente en el presente y está viviendo un estrés intenso que posiblemente se refleja en su estado nervioso, en su sistema digestivo, en la forma inclusive que está hablando o actuando.
Por lo tanto, cuando hablamos de terror y hablamos de temor, es la mezcla de todo eso. ¿Se pueden ustedes imaginar? Salmo 55, 5 dice: temor y temblor vinieron sobre mí. Y dice el salmista: y terror, ayúdame iglesia, y terror, ¿qué cosa? Me ha cubierto. En el hebreo, payatzuz, que parece indicar una profunda agitación como resultado del temor. Esa es la palabra que aparece ahí. Una profunda agitación como resultado del temor. Dígame si en nuestros días no estamos viviendo de esa forma. Cuando leemos acerca de Job, el capítulo número 21, el versículo número 6, Job lo demostró de esta forma. Job llegó a decir: aún yo mismo, cuando me acuerdo, me asombro y el temblor estremece mi carne. ¿Por qué yo estoy hablando, trayendo la realidad del Salmo número 55? Es para que nosotros podamos ver la condición en la cual se encontraba David cuando escribió lo que escribió. Que podamos darnos cuenta cuál es el resultado de nosotros vivir separados de Dios en circunstancias de las cuales Él no anhela que nosotros vivamos. Isaías capítulo 21, versículo 4 dice: se pasmó mi corazón. Note eso. El corazón dejó de hasta sentirlo latir. Se pasmó mi corazón. El horror me ha intimidado. La noche de mi deseo se me volvió. ¿En qué dice la Biblia, iglesia? En espanto. Aquí vemos el salmista gritar en su desesperación hasta el punto que le sugiere en medio del salmo algo que mientras lo leía y compartía con mi querido hermano Perla, en la tarde de ayer, ambos nos sorprendíamos. El salmista llegó a decirle: destrúyelos. Este es el hombre que está suplicándole a Dios. Yo no sé quién de ustedes ha llegado a la desesperación de una circunstancia familiar, de una circunstancia tan dura, que usted llegue a decir de la otra persona que le está causando ese oprobio, esa angustia, usted llegue a decir sobre sus rodillas: destrúyelo, Señor. Desaparece ese ser humano de mi vida. Predicaba en Managua, Nicaragua, hace un tiempo. Hermosa tierra, gente muy linda. Cada noche al terminar de predicar, llegaba a casa de una noble familia. Y una mañana me desperté con unos gritos ensordecedores. La familia, el señor de la casa me dijo: pastor, no se mueva, quédese acá. Y yo: ¿pero qué está ocurriendo? No, quédese acá. Es que la vecina está teniendo un problema. ¿Pero por qué no salimos a ayudarle? ¿Qué sucede? Así que pude escapármele del lugar donde el hermano quería distraerme y pude observar. Eran dos hombres. Ambos tenían, no sé si uno traía una cadena y el otro sí tenía un tubo en su mano. Y estaban destrozándose el uno al otro en una pelea callejera. Pero esos no eran los gritos que a mí me llamaron la atención. Los gritos que me llamaron a mí la atención eran los gritos de una mujer de aproximadamente 72 años, que desde el portal de la casa gritaba y decía a voz en cuello: terminen de matarse, ya yo no lo soporto, terminen de matarse, ustedes, ya yo no lo soporto. Era la madre de esos dos hombres. Una desesperación así. Y menciono el lugar no porque solamente en el barrio Mangueras de Managua, Nicaragua, ocurre eso. La semana pasada, y ahora voy a hablar de mi país,
Había una mujer que cuidaba a su señora madre. La ley le había entregado los pasados 9 años la custodia y potestad del cuidado completo de su señora madre. ¿Cuánto daría yo por ver a mi madre todos los días? Gracias al Señor, este año cumple sus primeros 70 años. ¿Qué les parece? Porque va a cumplir de 70 en 70 por toda la eternidad. ¿Alguien dice amén a eso? Saludable, feliz. Pero esta mujer podía ver a su mamá todos los días para cuidarla. El Estado la asistía. La semana pasada, sin pensarlo 2 veces. ¿A qué nivel de desesperación? Pero sin pensarlo 2 veces, tomó un martillo y destrozó el cráneo de su madre, asesinándola. ¿Qué nivel, qué profundidad en la desesperación puede tener un ser humano? Y hermanos queridos, para mí eso es terror. Si usted me dice a mí afuera, pastor, no, ya yo estoy acostumbrado a eso. Hay algo que se ha apagado en la sensibilidad de su vida, que usted necesita a Dios urgentemente. Y yo le pido en el nombre de Jesús que la música que usted escucha, que las películas que usted ve donde usted entrega todas las avenidas del alma, sus oídos, sus ojos, sus sentimientos, esas películas que levantan la violencia, que reverencian y adoran el abuso, la crueldad, eso nos inhime, nos quita sensibilidad. Y cuando nosotros los que predicamos la palabra del Señor decimos que en el último tiempo el amor de muchos se enfriará, ahí tienen una realidad. Despega tus sentimientos y en el nombre de Jesús de Nazaret, despega tus hijos, tiernas mentes que absorben de todos esos videojuegos y todo eso que castiga las emociones de la vida de nuestros mancebos. Alguien que esté escuchando al pastor que diga amén en esta noche. Tengo un hijo muy inquieto, pastor, y como único se tranquiliza es así. Qué triste realidad la suya y qué pobre es su paternidad. Destrúyelos. David dijo, destrúyelos, Señor. Confunde la lengua de ellos, porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. Déjeme decirle algo, querida iglesia. Nunca la solución es la venganza, nunca. Nunca. Si hay alguien aquí construyendo en su psiquis y en su mente cómo vengarse, cómo poner en su lugar a aquel que le ha hecho daño, la venganza nunca es una solución. El Salmo dice que la solución siempre será la oración. Alguien que alabe el nombre del Señor aquí. Hablar con Dios es la solución. Cuando te oprimen, cuando sientes terror, cuando sientes angustia, cuando sientes miedo, cuando te sientes inseguro, habla con Dios. Cuando no sabes qué hacer, habla con Dios. Cuando te lastiman, te castigan y algo de tu naturaleza pecaminosa y la mía produce venganza en nuestro corazón, ve de rodillas y dile al Señor, Señor, aunque mi corazón te pide que los destruyas, por favor no me hagas caso, porque la venganza no es la solución. No sé si le estoy hablando a alguien aquí. No sé si le estoy hablando a alguien aquí en esta noche que carga un rencor durante mucho tiempo. Los años pasados, desde que tenía aproximadamente unos 16 o 17 años, siempre he estado en el lado de los líderes. De una u otra forma recibí responsabilidades desde muy pequeño.
Y haber estado desde ese lugar me ha hecho escuchar muchas historias. Y yo pudiera compartir con ustedes la cantidad de hombres y de damas que cargan rencores desde muy niños. Y luego con 40 años, 50 años se sientan en la oficina y dicen: pastor, yo nunca he podido perdonar a mi padre. Yo nunca he podido perdonar a mi madre. Ella me abandonó, se fue, nunca más la vi. Y ese rencor ha venido creciendo. Ha venido creciendo. Y cuando el rencor toma gobierno de la mente del ser humano, puede llegar a pasar a ser un terror. Es la mezcla. El terror es la mezcla de todo eso. Y David lo vivió. El Salmo 55 lo dice. Pero no hay mayor terror que tú y yo tengamos que enfrentar. No importa si fuimos abusados por alguien en la escuela en los años escolares. No importa si alguien te lastimó de la familia, que es inclusive la realidad de la mayoría de los abusos proviene de alguien de alrededor del foco familiar. No importa si alguien te causó dolor en tu juventud, marcó tu matrimonio, destrozó tu familia. La venganza no es la solución. Y por encima de cualquiera de esas historias, tú y yo tenemos que lidiar con el terror del pecado. Ese nos toca a todos. El que nos confunde, el que nos aturde, el que nos saca de nuestro lugar de confort, el pecado. La buena noticia que tengo en esta noche es que Dios nos salva del terror del pecado, de ese castigo constante. ¿Saben qué? El enemigo, ¿alguien está recibiendo bendición en esta noche, sí o no? Dígale al que está cerca de usted: fue una bendición venir a la iglesia esta noche. Dígaselo. Fue una bendición venir a la iglesia esta noche. Qué buena noticia. Qué buena noticia que el pecado que nos aturde, Dios tiene solución para eso. Dios, el pastor dijo que Dios tiene solución para eso. ¿Alguien dice amén? El que no va a decir amén es el que no es pecador aquí, ¿ok? Es el único que está exento de no decir amén, ¿ok? Dios tiene solución para el pecado de tu vida y la mía, amén. Salmo 55, ahora el versículo 16. David llegó a decirle al Señor: desaparécelos, confunde su lengua, quítamelos de encima. Esto está causando demasiado terror en mi vida. Pero ahora llega la realidad donde David llega a decir: en cuanto a mí, en lo que tiene que ver conmigo, Dios, a ti clamaré y Jehová me salvará. Alguien que alabe el nombre del Señor. En cuanto a mí, esto es lo que yo te estoy expresando en medio de todo mi terror. Pero he entendido algo. Es impresionante la vida de David. Cómo va desde el lugar de decir: yo no quiero saber de esa gente, quítamelos de encima. Me siento demasiado triste, tan triste que quisiera huir y estar solo. Y como al otro lado dice: Señor, no me hagas caso. En cuanto a mí, yo lo único que voy a hacer es hablar contigo, porque tú eres el que puede salvar mi vida. Lo que vemos en este común denominador en la vida de David es que aquí su sinceridad era completa y genuina. Se sentía de esa forma y de esa forma expresó a Jehová lo que tenía en su corazón. Pero al igual que sentía ese dolor y esa angustia, de igual forma le expresaba al Señor: tú eres el que todo lo puedes. Tú eres el que puedes hacer en mí el querer como el hacer. Tú, Jehová, solamente tú, Jehová, me podrás salvar. Alguna criatura de ese poderoso Creador que alaba al Señor en esta noche.
Porque si salvó a David, puede salvarte a ti también. Puede cambiar tu vida. Puede transformar tu jornada. Puede desaparecer ese rencor y esa angustia. Eso es lo que Dios hace. Dios borra y funde y desaparece todo lo que nos causa terror. Porque no como el mundo lo da, yo os lo doy. Mi paz os doy, mi paz os dejo. No como el mundo la da, yo os la doy. No, diga conmigo no se turbe vuestro corazón, ni tampoco tenga, porque el miedo nos lleva al terror. No se turbe vuestro corazón, ni tampoco tenga miedo. El versículo número 22 nos marca la realidad. Cuando David dice, echa sobre Jehová, ¿qué cosa? No escuché la iglesia. Echa sobre Jehová, ¿qué cosa, iglesia? Y él, dilo fuerte, y él, alguien dice amén a eso en esta noche. Y él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Alguien que alabe el nombre de Jesús en esta noche. ¿Alguien cree aquí en el espíritu de profecía? Levánteme la mano, por favor. Yo creo en el espíritu de profecía. Yo le doy gracias a Dios por el espíritu de profecía. Amén. Yo me siento, amén, iglesia, ¿sí o no? Yo me siento privilegiado y bendecido de ser parte del remanente de Dios en este último tiempo, en una iglesia bendecida con el don de la profecía. Y hoy yo quiero leer de Joyas de los Testimonios una porción que no quiero que nadie se le escape antes de salir de la casa del Señor. Dice aquí, los que buscan consuelo en su interior, ¿qué cosa? ¿Qué le va a pasar? Se cansarán. ¿Y qué otra cosa? Y se desilusionarán. El sentimiento de nuestra debilidad e indignidad debe inducirnos a invocar con humildad de corazón el sacrificio expiatorio de Cristo. Al confiar en sus méritos, iglesia, ¿en los méritos de quién? En los méritos de Cristo, dígalo fuerte, en los méritos de Cristo hallaremos descanso, paz y gozo. Alguien que alabe el nombre del Señor. Hallaremos descanso, paz y gozo. Él salva hasta lo sumo a todos los que se allegan a Dios por Él. Que el nombre del Señor sea glorificado en su casa. Qué bendición fue venir a la iglesia esta noche. Amén, iglesia. Pero no se van sin yo llamarlos. No se van sin yo una vez más ofrecerle en el nombre de Jesús no la paz, sino la persona paz. A veces hablamos de realidades espirituales como si fueran conceptos. Y no estamos hablando de conceptos. Estamos hablando de una persona. Yo no sé por lo que estás lidiando en esta noche. Pastor, mi vida ya pasó del miedo. Mi vida ya pasó de la angustia. Si yo le cuento mi realidad matrimonial, terrorismo hay en mi casa. Si yo le cuento mi realidad con mis hijos, terrorismo hay en la crianza de mis hijos.
Estoy viviendo en terror. Posiblemente estamos a miles y miles de millas de distancia de las explosiones que acaban de ocurrir. Pero eso no quiere decir que no estamos cerca de cualquiera de esos episodios. La gran nación, segura y protegida, están matando a sus niños en las escuelas. Estamos viviendo en el último tiempo. Y el primer terror que tenemos que arrancar de nuestra jornada es el terror del pecado. Si ese es el que te está oprimiendo en esta noche, por alguna u otra razón, solamente tú y Dios conocen. Yo no quiero que te vayas de la casa del Señor hoy sin poderte bendecir en su nombre. ¿Quién es el primero? ¿Quién es la primera que quiere, pasando al altar, decir: yo me llevo a la persona paz en mi corazón? Yo me quiero llevar a Jesús en mi corazón para que arranque cualquier cosa que me esté mortificando mi existencia. ¿Dónde estás? Ven en el nombre del Señor. Deja tus cargas aquí en el altar. Dios te bendiga. Yo sabía que Él estaba hablando a alguien. Dios te bendiga. Dios te guarde. Dios te trajo. Y te trajo para que escuches bendición. Dios te bendiga. Dios te guarde. Es noche de bendición en la casa del Señor. Acérquense. Acérquense. Ya llegaron, acérquense. Acérquense. Abre camino. Abre camino y llega. Y aquí, en el altar, dile: Señor, tú conoces mi corazón. Y como David, sé sincero. Sé sincera como David. Ábrele tu corazón al Señor completo. Si estás viniendo a esta iglesia y estás comprendiendo que Dios está haciendo un cambio en tu vida, ya eso nosotros lo sabíamos. ¿Sabes por qué? Porque a nosotros también nos pasó. Y nos pasó de tal forma que no hemos dejado la iglesia. El camino de la dependencia en el Señor ha continuado. Y no nos hemos querido ir. Pero si estás llegando por primera vez a esta iglesia, hay algo muy importante que yo quiero animarte a pensar. Si el Señor está poniendo paz en tu corazón, ¿por qué no le entregas tu vida por completo a Él? No simplemente decir: la Biblia cambió mi vida, aquel mensaje del pastor tocó mi corazón, sino que le puedas decir: Señor, yo quiero más de eso. Yo quiero dedicar mi vida completa a ti. Y hoy, ¿por qué no compartirlo con ustedes? Era el 6 de abril de 1980, cuando el pastor Diego Pérez levantaba su mano y me bautizaba a mí, el primer adventista en la familia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este certificado reza y marca ese día. 39 años han pasado. Pastor, ¿y cuántos años tenía? No los voy a dejar sumar. 39 años. Y mira dónde te vine a conocer. 39 años después. ¿Por qué no entregar tu vida al Señor para siempre? Ese es mi deseo para ti. Acércate a cualquiera de los pastores asociados de nuestra iglesia. Son todos esos ancianos, líderes espirituales. Dile al líder de tu grupo de bendición: el pastor hizo una invitación y yo quiero ser bautizado. ¿Pero y dónde? Detrás de los salmos hay una pila bautismal. ¿Saben qué? El jueves ya la Biblia gigantesca de San José no va a estar.
Porque el jueves todos los que conocieron al Dios de los salmos estarán del otro lado, siendo bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Claro, recibirán un certificado. No estará tan amarillento como este. Será nuevo, que declara que tanto tú como yo andamos detrás de Jesús hasta el día que Él regrese. ¿Cuándo va a volver? Eso es lo que yo no sé. ¿Cuándo se va a acabar el terrorismo? Eso sí yo sé, nunca. Hasta que Él llegue. Pero para cuando Él llegue, ya usted y yo tenemos que tener nuestras cuentas claras con el Señor. ¿Qué impide que seas bautizado? El jueves, ve pensándolo. Mi esposa y yo estamos orando. Por eso es que el ángel te levanta de madrugada y te hace pensar en eso. Porque muchos, al igual que nosotros, están orando por ti. Y este es el lugar. Dios te ha traído aquí. En lo que Él regresa, esperémoslos aquí. Ya han pasado 39 años y todavía yo sigo aquí esperándolo. ¿Por qué? Porque cada día que pasa no es un día más que Él se tarda. Cada día que pasa es un día más cerca de su regreso. Yo voy a orar contigo hoy para que el Señor ponga paz y salgas de la casa del Señor en paz. Y que el terror desaparezca. Y que confiemos en ese que todo lo puede y que todo lo cambia. Cierra tus ojos junto conmigo. Querido Padre, es cierto que estamos viviendo días muy difíciles, pero líbranos del mal. Cuídanos y protégenos. Ayúdanos a, en vez de tener miedo, a confiar más en Jehová, a aferrarnos a tu palabra, a asistir a su casa de oración, a recibir el mensaje y atesorarlo en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a que la venganza nunca sea y el rencor nunca sea lo que gobierne nuestro corazón, sino que nuestro corazón sea gobernado por la paz que proviene de nuestro Salvador Jesús. Bendice, restaura, ayuda, transforma en esta noche. Y si hay alguien aquí que todavía no ha entregado su vida a Jesús, que ya vaya haciendo planes serios para que cuando la gigante Biblia que hemos abierto en el altar se cierre, pase a las aguas bautismales y pueda ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y que la paz de su salvación lo acompañe en Cristo Jesús hasta el día que Él regrese. Bendice esta hermosa iglesia y ayúdanos, Señor, inquiétanos con tu espíritu. Así tú nos das la oportunidad volvernos a encontrar de vuelta en tu casa de oración mañana a la misma hora. Pero hoy vamos en paz a nuestros hogares porque Cristo va en nuestro corazón. Gracias, muchísimas gracias. En el nombre de Jesús, y la iglesia dice amén, amén. Bendice al que está a tu lado y dile: ve en paz, el Señor te ama. Ve en paz, dile: ve en paz, el Señor te ama.